Amigas, amigos de todo el país, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Productiva TV, en esta oportunidad desde suelo chaqueño, acompañando la evolución de la agricultura en esta rica región productiva del país, teniendo sobre todo grandes desafíos, como es el periodo de entre zafra y el invierno, antes de la siguiente campaña de verano, donde debemos comenzar a trabajar de manera mucho más eficiente el manejo del suelo con coberturas, y hoy te presentamos algunas de estas experiencias importantes. Vamos a estar hablando del manejo del sistema Santa Fe, del centeno, del trigo y de varias herramientas que hoy vienen a darle una mano importante a la hora de estructurar estos suelos. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a hablar de la cobertura de los suelos aquí en suelo chaqueño, donde principalmente se apunta a mantener la humedad, generar mayor infiltración y sobre todo tener buenas condiciones de temperatura para el periodo de siembra. Y a veces digo como en la vida, ¿no? ¿Qué quiero? ¿La extracción de corto plazo o que esto sea algo sostenible en el tiempo? Bueno, ese concepto en este ambiente se hace mucho más subrayable, mucho más prioritario. Y este tema de las coberturas, que para muchos parece algo abstracto, pura teoría, a veces decimos tres objetivos centrales, aunque sea de corto plazo. Defender la poca humedad en el perfil si es que la tuvieras, que quizás no es lo más importante. Defender la infiltración del agua, es decir, el agua que cae, que quede en el suelo y que no se escurra. Y tercero, y quizás más importante, defender la temperatura del suelo, contener la temperatura del suelo, que se sabe que acá capaz que en febrero tenés años de 55 grados, con lo cual ahí puede haber temperaturas de 75 grados en el suelo, que no hay ente biológico que pueda sobrevivir. Entonces, infiltración, más contener la temperatura, más defender algo de agua que queda en el perfil, constituyen el alma de la agricultura en nuestra profesional opinión, aquí. La principal estrategia implementada en esta unidad de producción es la estructuración de los suelos para permitir en el futuro mejores niveles de productividad. A veces decimos que es absolutamente clave, y lo que uno ha aprendido de explorar en diferentes años este ambiente, que naturalmente es un ambiente hostil para la agricultura. Ustedes saben que es un paradigma históricamente ganadero, con lo cual el alma de la agricultura acá es lograr que ese recurso suelo permanezca en el tiempo y se incremente. Cuando hablamos de incrementar el perfil de suelo es incrementar la estructura de esos primeros 30 centímetros, incrementar la cantidad de materia orgánica, porque en definitiva ahí está el sustrato para el cultivo que viene luego. Y a veces nos preguntan, bueno, y si no lo hago, ¿por qué no ahorramos un poquito? Y es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, nosotros ordenadamente, y sobre todo en muchos casos por manejar capitales de terceros, tenemos que ser hiper transparentes en ese aspecto, muy ordenados, y claro que la siembra de una cobertura de invierno o de primavera constituye un costo para el cultivo que sigue y hay que computarlo de esa manera, pero es absolutamente clave, como si yo dijera no le voy a poner semilla a un cultivo de maíz. O sea, sin eso la vida es muy corta de los cultivos acá en el Chaco, pero tomando eso como premisa y buscando reducirlos, el eterno tema de los peladales, los rendimientos por superficie realmente sembrada y emergida son muy altos, el potencial es alto, pero hay que tener la disciplina de hacer esa inversión en coberturas, por supuesto. La soja fue el principal cultivo antecesor en estas áreas que en la actualidad están albergando rubros de invierno, orientados principalmente para la cobertura del suelo. Estamos en una parcela que el antecesor fue soja. Teníamos una soja sembrada el 9 de enero con un rendimiento promedio de casi 2.400 kilos, 2.389 nos dio este lote, que fue nuestro inicio de siembra de la zafra 24-25. Ahora tenemos un cultivo de invierno que es centeno. La idea nuestra de las coberturas es dejar este lote como cobertura, de secar en hoja bandera. El objetivo nuestro es tratar de tener, si tenemos buenas condiciones de humedad en los otoños o inviernos, poder sembrar algún cultivo de invierno. No todos los años tenemos la oportunidad de ver este tipo de cultivo o poder llegar a implantar
alguna cobertura de invierno. Tuvimos buenas condiciones en mayo para sembrar, entonces todo lo que podemos sembrar en condiciones de humedad buena, tratamos de generar una cobertura para que el suelo esté cubierto, para un mejor control de malezas, o sea, hacemos un ahorro en lo que es herbicida y realmente protegemos el suelo, ¿no? En el periodo de verano, estas áreas tuvieron una gran diversificación con el propósito de mitigar riesgos. El 51% creo que fue de soja, ¿sí? Distribuido entre el 9 de enero y el 14 de febrero como fecha límite en soja, 727 hectáreas de mungo, un 8% de maíz con rusiciencia para mejorar ambientes. Básicamente mejoramos mucho los ambientes futuros al incorporar ese maíz con rusiciencia, ¿no? Tuvimos un área de mileto como semilla, también mileto con rusi, para generar nuestra propia semilla de cobertura y para mejorar el ambiente, ¿no? No obtuvimos renta en eso, pero sí vamos haciendo nuestra producción de semillas de cobertura. Realmente el planteo nuestro es tratar de generar buenas coberturas en invierno, que no es fácil lograrlas muchas veces, o no todos los años son apropiados, pero la otra opción es generar coberturas en primavera, octubre y noviembre, desecar esas coberturas en enero, poder acumular agua y en febrero entrar con el poroto mungo. Entonces ese es un poco el planteo nuestro agronómico en cuanto a la distribución de los cultivos, ¿no? El desarrollo de la agricultura en el Chaco se facilita cuando el manejo ganadero en periodos anteriores fue equilibrado. Realmente este es un campo que yo lo vengo siguiendo hace varios años. El nivel de peladales o el porcentaje de peladales es bajo. Son parcelas grandes, tenemos 4 parcelas prácticamente de 211 hectáreas, es un desmonte muy viejo, donde no se quemó la madera dura, entonces no hay marcas de collera. Encontré niveles de fósforo de 380 partes por millón, cosa que no había visto en ningún lado en el Chaco. Y son campos, básicamente también lo que creo es que venía con un antecesor ganadero, con un muy buen manejo del pastoreo, no venía con un pastoreo excesivo, no había erosión, entonces ese buen manejo ganadero ayuda a que uno estabilice la producción agrícola mucho más rápido, ¿no? Entonces si uno agarra un campo de un 30-40% de peladales que lo quiere pasar a agricultura, ese proceso es más largo a la ambientación, ni hablar si tomamos de un monte a agricultura. Entonces la estabilización de los campos, en este campo particular, creo que es muy buena. Si bien la zafra pasada fallamos por una cuestión ambiental o climática, realmente los resultados en muchos de los lotes que hemos tenido es muy bueno para ser el primer año agrícola de cosecha, ¿no? Hemos tenido lotes de 2.400 con rindes en la cosechadora constante de 4.000 kilos, entonces creo que ambientar los lotes hace al potencial que le podemos ir exigiendo al lote en la medida que lo vayamos ambientando. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV y a continuación vamos a conocer mucho más sobre el sistema Santa Fe, que viene ganando espacio en esta unidad de producción, donde se apunta al maíz para granos comerciales, pero a la par se deja que la Rusiciensis genere su trabajo y nos ayude a poder cubrir de mejor manera el suelo. El maíz con Rusiciensis lo sembramos los dos en el mismo tiempo. Usamos una semilla revestida que lo que le da es la emergencia inmediata, digamos, al maíz, y a los 20-25 días recién empieza a emerger
la Rusiciensis, con lo cual cuando emerge la Rusi, el maíz ya le hace un poco de sombra y detiene su crecimiento. Y posterior en la cosecha, como este año que tuvimos humedad, realmente la Rusi después explota, ¿no? Entonces tenemos un buen volumen de materia verde, digamos, que eso al desecarlo obviamente nos quedan muy buenos ambientes productivos para la soja, ¿no? Nosotros las mediciones que tenemos que el mejor antecesor para la soja es el maíz, entonces estamos mejorando agronómicamente el lote para ir a una soja posterior, ¿no? Obviamente que la soja hoy es la vedette, los años que cosechamos en cuanto a rentabilidad del negocio, pero si no le damos condiciones o ambiente a esos lotes, sería en vano no darle buenas condiciones de lotes a esa soja, ¿no? No podríamos exigirle a los lotes. El efecto alelopático positivo logrado en estas áreas a través del sistema Santa Fe tiene el propósito de mejorar los ambientes productivos. El año pasado lo vimos, este año lo vemos también en trigo. El efecto alelopático que genera para las malezas es muy bueno. Tener el campo cubierto. Tenemos un lote que teníamos un problema de compactación, entonces que ya 2 años consecutivos nos marcó en los rendimientos con fechas similares los rindes entre lote y lote. Entonces sí hay que cuidar ese tema de ambientar los lotes. Estamos trabajando o ir a un trabajo por ambientes de lotes para saber qué receta dar. Esto es, siempre digo, es como ir al médico, no todos tenemos el mismo colesterol y bueno, los lotes no son todos iguales y hay que mimarle de acuerdo a las características de cada lote. Además de obtener un buen manejo del suelo con el sistema Santa Fe, el emprendimiento apunta a establecer una integración con la ganadería para apuntar a una nueva unidad de negocios. En este ambiente, esa integración ganadería-agricultura inteligentemente llevada, yo creo que está para quedarse porque constituyen un complemento perfecto. Y a veces esas buenas coberturas logradas, por ejemplo el sistema Santa Fe, ya estamos pensando en una integración, ya sea para cortar no tan profundo, mantener la cobertura y hacer rollos, o para un pastoreo liviano que también te permita transformar al fin del día en kilos de carne esa cobertura que generaste, sin perder la premisa principal que es el aporte al suelo. Siempre es una mezcla entre el equilibrio delgado entre lo agronómico y lo económico, como siempre, sobre todo en este tipo de ambientes. La dinámica poblacional de las enfermedades tuvo un cambio importante en los últimos años. Las enfermedades de fin de ciclo y manchas foliares ganaron espacio, por ende el manejo también debió ser ajustado. Hoje, quando nós pegamos a América do Sul, as principais doenças estão dentro das manchas foliares e as doenças de final de ciclo. Nós podemos citar aqui crestamento foliar de cercóspora, mancha-alvo, antracnose, mancha parda, são doenças que cresceram muito nos últimos anos e hoje estão entre as principais doenças da soja. Nós normalmente, quando nós não temos muita precipitação, a primeira coisa que vem na cabeça é não controlar nada de doenças. Mas nós sabemos que não é bem assim, as doenças têm alguns momentos e quando nós ficamos com um período muito grande sem proteção, assim que chove nós já temos as infecções e aí nós sempre estamos trabalhando de forma curativa. Então, numa situação em que nós temos um estresse hídrico um pouco mais acentuado, as recomendações são que você venha monitorando e à medida que esse estresse tende a ser reduzido, que você volte com as aplicações. De preferência, quanto mais avançado dentro do ciclo, opte por ingredientes ativos que são um pouco mais seletivos para a cultura, que isso vai amenizar os danos, possivelmente, que um ativo menos seletivo pode causar. La nueva molécula lanzada por la empresa BASF permitió obtener resultados satisfactorios en el control de aquellas enfermedades que pueden exponer el potencial productivo de los cultivos. Dos ativos que a gente já vem trabalhando há alguns anos e que apresenta uma seletividade muito boa é o Revisol, que o nome técnico é mefentrifluconazol. Esse é um ativo que tem uma dinâmica interessante para manchas foliares, para crestamento de cercóspora, uma doença importantíssima, e que quando aplicado mesmo em estágios mais avançados da soja, diria aí início para o meio do enchimento de grãos, apresenta uma seletividade
muito boa e um bom controle dessas enfermidades que vão acontecer mais para o final do ciclo também. A gente pode fazer uma comparação do Revysol com outros triazóis. Para alguns triazóis a gente tem uma limitação quando o clima fica um pouco mais quente, quando você tem menos precipitações, muito em função da fito. Isso, embora ainda esteja em estudo e é difícil você estimar qual o impacto específico em produtividade de uma fitotoxicidade, mas a gente pode comparar com os triazóis em geral. Entre eles, protilconazol, tebuconazol, o difenoconazol também é um outro triazol que pode ser adotado. Em comum, com exceção do difenoconazol, os outros triazóis vão causar algum certo nível de fitotoxicidade, então a gente, mais para o final do ciclo, para controlar essas principais doenças, talvez tanto o Revysol quanto o difenoconazol são triazóis interessantes dentro dessa dinâmica, tendo em vista e tomando cuidado em relação à fitotoxicidade, principalmente. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV y vamos a conocer un poco más sobre otras culturas que también vienen desarrollándose en esta estancia. Vamos a hablar del trigo, del centeno y del sudán, que tienen diferentes objetivos en cada unidad de producción. En lo que es trigo tenemos 72 hectáreas sembradas. Básicamente fue semilla que nos sobró del año pasado. Entonces decidimos incrementar los kilos por hectárea para ver que nos nazca, para ver su vigor y su PG, y realmente tuvimos una muy buena implantación. Y la ecuación de centeno para nosotros había centeno disponible en el mercado, cuidamos mucho los costos, el análisis de costo de cobertura, realmente tenés que estar bien fino en los costos porque esta cobertura, el costo de esta cobertura lo absorbe el cultivo siguiente, que sería una soja. Entonces teníamos centeno disponible en el mercado que podíamos canjear contra el mileto nuestro que produjimos en la estancia. Entonces, bueno, le vamos buscando la vuelta a la ecuación costo-beneficio de cada una de las coberturas, ¿no? En el caso de un lote que tenemos acá atrás, que hicimos subsolado, que teníamos problema de compactación, sembramos Sudan, 5 kilos de Sudan, porque consideramos que es súper estructurador de suelo, muy buen sistema radicular. Es muy plástico en su ventana de siembra, que por ahí lo puede golpear alguna helada o un poco el frío, pero se va a ir implantando de a poco y bueno, le vamos buscando el manejo, la condición al lote, la disponibilidad de semilla, la parte financiera, vamos jugando un poco con todo eso. El manejo del trigo y centeno es orientado a establecer cultivos de cobertura, por ende, deberán ser desecados en hoja bandera para evitar la floración y semillado. El objetivo en la mayoría de los lotes es desecar en hoja bandera, porque la tasa de tracción de nutriente y cuanto más chupa el agua es en la parte de llenado. Entonces la idea es desecar, posiblemente el trigo cosechemos algo para dejar semilla de trigo como semilla de invierno. Pero el objetivo principal o del negocio es las coberturas de secarla en hoja bandera para darle sustento al cultivo siguiente, que es la soja. Un lanzamiento histórico para la agricultura paraguaya integró 4 nuevas soluciones innovadoras. Traemos todo lo que es innovaciones para el cultivo de soja, especialmente. Por más de que la mayoría de los productos que vamos a presentar esta noche son multicultivos, se pueden usar tanto en soja o en maíz o en trigo. Específicamente el lanzamiento esta noche vamos a estar haciendo para soja. El primer producto va a ser el Votivo Prime, que es un producto biológico a base de Bacillus firmus. El siguiente producto es el Brontirex. Tiene una nueva molécula, trifluimoxacin o el Tirexor. Es una nueva molécula PPO. Es una herramienta más que el agricultor va a tener para solucionar la problemática que tiene en sus campos. Y por último, el lanzamiento de la molécula Revysol, que está presente en 2 fungicidas, que es el Palivar, que es una triple mezcla a base de Revysol, y el Keira,
que es una doble mezcla a base de Revisol y Fempropimorph para las dos últimas aplicaciones. ¿Por qué es tan importante y por qué es una innovación disruptiva el Revisol? Porque es un nuevo triazol que se está lanzando 20 años después del último triazol que se lanzó en el mercado. Entonces, es un evento multitudinario donde tenemos la oportunidad de traer estas soluciones a todos nuestros clientes y por sobre todo es un evento donde queremos que el agricultor esté en el centro. Las inversiones en investigación y desarrollo permiten el lanzamiento de tecnologías innovadoras para la agricultura moderna. Durante el periodo de tiempo trabajando y hoy aquí tratando de resumir un poco la importancia de la innovación para el desarrollo de la productividad, para mejorar la rentabilidad del agricultor y de la misma manera de cómo ir haciendo que la innovación vaya haciendo la agricultura cada vez más sustentable y con menor impacto ambiental y, si es posible, producir más con menos recursos naturales. Eso de alguna manera ese es el objetivo por el cual nosotros nos movemos y lo hacemos con pasión y conectamos esta innovación con nuestros clientes para escucharlos, para entenderlos, para poder mejorar cada día más y con la sociedad en función de sus expectativas. Y además invertimos aproximadamente un 10% de lo que nosotros vendemos, 10% de lo que está pagando vuelve en inversión a la investigación y desarrollo. El año pasado, sin ir muy lejos, invertimos más de 920.000 millones de euros en investigación y desarrollo para poder luego tener la posibilidad de traer innovaciones que mejoren la calidad de la producción. Tenemos para los próximos 8 años todavía 17 lanzamientos de tecnología programados, sea herbicidas, fungicidas, productos biológicos, tratamiento de semillas con nuevas características de trait biotecnológicos, por lo cual estamos en un momento de muchísima inversión y muchísimos buenos resultados para Paraguay y para la zona sin duda. El tratamiento de semillas que incorpora una herramienta biológica en su formulación está disponible en Paraguay. Trazer esta innovación acá para los agricultores y los semilleros del Paraguay fue Votivo Prime. Es una nueva tecnología de un producto biológico para promoción de crecimiento con recomendación para 5 cultivos y es una innovación que va a complementar todo un portafolio de tratamiento de semilla. Entonces, con Votivo Prime, que é um produto biológico à base de bacilos firmos, estamos trazendo mais um complemento para más beneficios e inovación a los agricultores y semilleros. La recomendación para tratamiento de semilla como un promotor de crecimiento y se puede mezclar con los productos químicos ya que tenemos como Acronistop, como Acronis y también con el inoculantes de BAF, que es un bradyrhizobium. Este producto complementa el paquete de BAF de químicos y biológicos con una solución completa para tratamiento de semillas. Se puede mezclar en tratamiento de semilla porque este bacilos que está en Votivo Prime está en la forma de endosporos, de esporas. Entonces se puede mezclar con químicos y se tratar la semilla y almacenar la semilla de soya, por ejemplo, hasta 6 meses después del tratamiento, dando seguridad para la semilla, protegiendo el potencial genético de los cultivares y aumentando la productividad en el final del año. BAF realizó el lanzamiento de 4 nuevas tecnologías, pero perfila para el futuro un plan de innovaciones de largo aliento. Cuando lanzamos un producto, tenemos toda una etapa previa de trabajo. Primero lo trabajamos, como comentamos recién en el evento, en nuestro campo tecnológico. Luego se hace un pre-lanzamiento de esos productos de determinadas parcelas de algunos productores, donde podemos mostrar finalmente los resultados que vimos hoy. Y finalmente el evento formal de lanzamiento, que fue hoy, pero ya tenemos un año de registro de información de trabajo en esas parcelas. Obviamente los resultados fueron todos excelentes, con rendimientos superiores en la misma parcela, con rendimientos muy superiores a los que el productor estaba trabajando actualmente. Los productos que estamos lanzando hoy son productos que se comenzaron a desarrollar 10 años o un poquito más atrás. Nosotros tenemos toda una planificación de próximos lanzamientos y para los próximos 8 años en Paraguay tenemos planificado 17 lanzamientos, es decir, más de 2 lanzamientos por año. Eso a nosotros nos convierte en una empresa que hace honor a su ADN, que es la innovación, y vamos a continuar siendo una empresa
con foco en la innovación y brindándole una solución al productor que tenga que ver con esa innovación, con obtener productos rentables, con producir más alimentos y cada vez más económicos para que puedan ser asequibles por toda la sociedad. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y dentro del abanico de alternativas que se van sumando dentro de esta unidad de producción, vamos a hablar del poroto mum, que es un cultivo de renta que en los últimos años ha tomado bastante superficie en el desarrollo de este emprendimiento agrícola y que en la próxima campaña seguirá ocupando un sitial de referencia aquí en esta unidad de producción. Realmente la campaña 23-24 fue un cultivo que nos ayudó mucho, el mungo, a sobrellevar la mala campaña y a poder cubrir ciertos costos. Lo implementamos en un área importante del campo, creemos que es un cultivo súper noble, y al tener un mercado estable, que es lo que estamos viendo, demanda principalmente el sudeste asiático, nos impulsó a sembrar esa área y vamos a seguir realmente con esa área o incrementar en otros lotes. Creemos que es un cultivo noble. Si nosotros buscamos una fecha óptima tenemos pensado poder comenzar las siembras dentro de la primer quincena de febrero del año próximo, nos libera el lote antes, con lo cual también poder generar un cultivo de invierno. Este rubro sumó varios beneficios en el circuito productivo chaqueño, por ende es una pieza fundamental para los futuros planteamientos. Tuvimos un área de 727 hectáreas de mungo, que es el segundo año que repetimos el cultivo, básicamente por ser rústico, adaptable bien al Chaco, tener un mercado sostenido en cuanto a la parte comercial. Estamos con un costo inferior a alrededor de un 30% menos que la soja, y en 85 días logramos desde siembra a cosecha tener el producto final. Lo que te permite es, si no tenés una buena fecha de siembra o un milimetraje apropiado, es extenderte en la ventana de siembra entre mediados de febrero a 10 de marzo como fecha límite. Hemos tenido buenos resultados, hemos tenido lotes por encima de los 1.400 kilos, que es muy bueno, y ya más entrado en marzo los rendimientos empiezan a caer. Entonces es un cultivo que técnicamente lo estamos aprendiendo a manejar. Los interesados en invertir en el Chaco siguen visitando y analizando posibles alternativas en esta región del país. Quizás se redujo un poco el fenómeno escape, que le llamaba yo en 2022, 2023, donde había mucha gente y muchos clientes con los que trabajo hace muchos años buscando escaparse de esa situación tremendamente incierta desde lo político macroeconómico en Argentina. Hoy en día esa desesperación por escaparse quizás dejó un poco de existir. Hay algo de, muchos perciben o percibimos algo de luz al final del camino, pero no obstante siguen viniendo y siguen muchos preguntando y queriendo explorar ya por un negocio genuino, independientemente del fenómeno de escape, ya sea por un negocio de valorización del capital tierra o buscando renta en un país donde la presión impositiva es muy inferior, por múltiples motivos, quizás no el me quiero escapar, pero estoy ya pensando de mediano y largo plazo. La realidad es que sigue viniendo mucha gente y cada vez son más los que nos consultan, no solo de Argentina, hemos recibido gente de Estados Unidos, nos consulta gente de Brasil, o sea, creemos que hay mucho por hacer acá realmente, pero bien manejado, siempre mirando en el mediano plazo y no queriéndome comer el margen hoy porque me quedo sin mañana. La agricultura en el Chaco sigue creciendo, pero demanda un manejo efectivo para la construcción de los suelos. Un poco en línea con la prédica nuestra de siempre, porque nos lo preguntan muchísimo, ¿qué es esa locura
de la agricultura en el Chaco paraguayo y es parte de lo mismo. Yo le llamo a veces tecnología intelectual, ¿no? No es una receta relativamente estática como puede ser en Iowa, Illinois o Venado Tuerto, Marco Juárez en Argentina o Mato Grosso en Brasil, sino que hay mucho más de pensar cada paso que se va a dar porque hay que defender el margen, el financiero y el recurso suelo al mismo tiempo. Entonces eso te empuja a un equilibrio bastante delgado que es sí o sí, si no te quedas sin el pan y sin la torta, solo eso. El Chaco tiene un enorme potencial de desarrollo, pero requiere de ciertos manejos para estructurar los suelos, considerando que se trata de un ambiente frágil. Realmente agradecerte siempre, David, por difundir nuestro trabajo, nuestra pasión, que es hacer la agricultura en suelo chaqueño. Es un trabajo súper consciente que realmente lo tenemos que hacer a conciencia. Estamos en un ambiente sumamente rico, pero sumamente frágil. Y muchas veces esa fragilidad se la podemos dar nosotros como productores. Entonces, trabajar a conciencia creo que es la clave para que este negocio tenga sostenibilidad en el tiempo. Así estamos llegando a la parte final del programa. La fecha espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuvimos conociendo la experiencia en esta unidad de producción que apuesta a la cobertura del suelo, generando una mayor estructuración de los mismos, apuntando a una mayor productividad y por sobre todo una sostenibilidad del sistema productivo. Muchas gracias a las empresas que confían en Productiva TV. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.